Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Elim en Sydney, o Elim Mission Christian Church, como es registrada aquí en Sydney, Australia. Y con ayuda del Señor, hermanos, en este día miércoles 15 de febrero del 2023, estaremos meditando una vez más en la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que nos hable, que nos bendiga, que nos instruya, nos enseñe en un breve devocional, diríamos, basado en unos versículos de Génesis en esta noche. Pero antes de entrar a ello, hermanos, oremos y pidamos al Señor de que nos hable, que nos bendiga. Oremos, Padre bendito que estás en los cielos. Gracias, Padre bueno, porque podemos abrir tu palabra, podemos meditar en ella y podemos asimismo, Señor, aprender de lo que tú tienes en esta riqueza de tu palabra, oh Dios. Habla a cada uno y bendice a los que puedan sintonizarnos, ya sea en directo o en un tiempo futuro, pero tu palabra nunca tiene límites, oh Dios. Sabemos que llega en tiempo oportuno al corazón, a la necesidad, trayendo bendición, trayendo alivio, y asimismo, Dios, trayendo restauración para aquel necesitado. En esta hora lo pedimos agradeciéndote en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga y nos instruya en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Leemos, hermanos, unos versículos, quizás uno de los más conocidos en Génesis, pero versículos que hasta el día de hoy siguen teniendo su efecto, del hecho de que aquí se nos narra el capítulo 3 de Génesis. Leemos el versículo 1 al versículo 7. La palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Amén. Hermano, pues como dije al principio, es unos versículos que todavía tienen efecto, y me refiero a ello de que el hecho que ocurre acá es por el cual todavía el ser humano sigue en esa decadencia espiritual, ya que fue creado el hombre no para vivir en esta decadencia o vivir en un grado de alejamiento de Dios, sino que fuimos creados para estar delante de Él, en la presencia de Él, viviendo en su creación perfecta. Pero siempre tuvo que
existir ese grado de responsabilidad en el ser humano. Pues Dios no creó robots, no creó una máquina, sino que creó a su imagen, los creó, dice la Biblia. Es decir, individuos con capacidad, con intelectualidad, individuos con capacidad de decisión, con capacidad de obedecer o desobedecer en este particular momento. El momento oportuno del hombre de poder hacer una elección fue esta, no hoy. Aquí el hombre sí tenía un libre albedrío, por decirlo así. Es decir, podía escoger mantenerse en el bien o podía escoger en el mal. Mas al contrario, hoy en día no, el hombre ya escogió el mal. Y el único que puede restaurarle es Jesucristo. No el mismo hombre haciendo obras y caridades y cosas no se puede restaurar a sí mismo, sino simplemente sigue en pecado. Porque esa fue la decisión de este padre, de los primeros padres. Mas sin embargo, como vemos acá, era un momento de decisión, porque el mandato de Dios, que se encuentra en el capítulo 4, versículo 16 y 17, donde Jehová mandó, dice, mandó Jehová Dios al hombre, fue un mandato, fue una orden, de todo, dice el versículo 16 del capítulo 4, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, no dice cuántos habían, pero era una cantidad inmensa. Y dijo Jehová Dios, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el mandato, dice, de Dios. Simple. El resto, el hombre lo podía hacer. Pero, sin duda, Satanás va a querer siempre, o quiso siempre, destruir la creación de Dios, destruir la comunión del hombre con Dios. Y empezó el enemigo a trabajar, a ver cómo hacía para que esa pareja fallara al mandato de Dios. Y como leímos acá y todos lo sabemos, fallaron. Pero existen ciertas características, ciertos elementos, ciertos detalles en los cuales se nos narra ese proceso. Y yo digo, hermano, el enemigo, así como llegó, planeó y usó diferentes formas para llegar al engaño de Eva y de Adán. Igual manera, aquellos que hemos sido restablecidos, restaurados por la sangre de Cristo, el enemigo va a tratar siempre de alejarnos. Sin duda va a querer engañar. El enemigo sin duda siempre va a querer engañar. Y por eso dice el versículo 3, empieza describiendo al ente que Satanás utilizó para engañar. Y dice que fue un animal o una parte de la creación que se llamaba la serpiente. La serpiente, de hecho, aquí no era como quizás la conocemos hoy en día, porque la condenación de Dios fue, o la maldición de Dios contra la serpiente fue que después de haber sido utilizada por Satanás, Dios la condenó a arrastrarse por la tierra, que es lo que conocemos hoy en día. Pero posiblemente antes de que la fuera maldecida por Dios, en esta oportunidad cuando engañó a Eva, no era un animal asqueroso, no era un animal temeroso, más que todo era un animal astuto. Quizás obviamente no se arrastraba. Hoy en día la serpiente a cualquiera le causa pánico, aunque sea una serpiente chica. Mas sin embargo, para que pudiera establecer esa amistad aparente con Eva, tuvo que haber sido un animal diferente. Pero lo importante es que era astuta. Y es la manera como Satanás puede infiltrarse para establecer el engaño, con astucia.
El capítulo 11 de Segunda de Corintios dice, no es maravilla, dice, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, no es maravilla, es decir, que es bien conocido que Satanás mismo se puede disfrazar. Y no se disfraza como lo dibujan hoy en día con rojo, todo rojo, con cuernos y con una cola y con un tridente, con dientes horribles. No, se disfraza bien bonito, como un ángel de luz, con astucia. Así es la estrategia de Satanás para engañar a los llamados por Dios. El Señor Jesucristo lo describió, dice en Juan 8:44, el diablo, dice, es el padre de mentira. Se viste como ángel de luz, es el padre de mentira y es el engañador. En Apocalipsis dice que Satanás engaña a todo el mundo. Hermano, es el padre, la serpiente antigua, también se le llama Apocalipsis, porque se refiere a esta serpiente que engaña. Hermano, el enemigo va a llegar de una u otra manera con astucia, disfrazado, aparentando piedad, aparentando luz, aparentando confianza para engañar. Siempre lo ha hecho así y siempre lo seguirá haciendo así. ¿Y cómo actuó? Dice, versículo 1, y vio, dice, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto. Encontró en un momento oportuno a la mujer. No estaba Adán con ella en ese particular momento. Fue el momento oportuno que Satanás buscó. Satanás sabe que él tiene el tiempo a su disposición. Entonces, no dice la Biblia cuánto demoró, pero sí pasó algún tiempo buscando, preparando, observando, analizando, hasta que encontró el momento oportuno y se le acercó a la mujer. Y le dice, con que Dios os ha dicho, con que es quizás de alguna manera un poco burlesca, usando la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Así como las personas chismosas se acercan, ¿sabía usted que fulana de tal esto y lo otro? Entonces llama la atención, llama o busca la forma como llamar la atención, con que Dios os ha dicho eso. Usa la palabra de Dios. Sabía que Dios había dicho algo. Si comparamos con capítulo 4 de Mateo, hermano, cuando dice la Biblia que Jesús fue tentado por mismo Satanás, este mismo Satanás tentó a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. En otras palabras, le decía, porque Dios lo dijo. Pero tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lánzate del edificio y los ángeles mandará cerca de ti. Arrodíllame y yo te daré todos los bienes o los reinos de este mundo. Mas Jesús le respondió, escrito está, escrito está. Y finalmente le dice, aléjate de mí, Satanás. El Señor fue específico, 2 oportunidades, y la tercera lo reprendió, lo echó fuera. Porque Satanás así llega, usando la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios. Pero en el caso de Eva, no revela, Satanás no revela sus propósitos. Simplemente dice, será, Dios dijo esto y aquello. Dios dijo, no comerás, no comáis de todo árbol del huerto. Recordemos, acá le cambia un poco a lo que Dios había dicho. Ya vamos a verlo acá, le cambia un poco. Mas sin embargo no le revela o no le dice
qué intenciones tiene. Simplemente le empieza la conversación, empieza a meterle la cizaña en su corazón, la duda en su mente. Siembra esa duda, usa falsa promesa, una promesa falsa, porque dice en el versículo 4 dice, en el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hermanos, contradijo la palabra del Señor, cambió el significado de la palabra que Dios había dicho. Y además la contradijo, porque Jehová había dicho, ciertamente moriréis. Capítulo 4 y versículo 17. Ciertamente morirás, le dice. Pero la serpiente en el versículo 4 acá le dice, no morirás. Es mentira, lo que ese Jehová te ha dicho es mentira. Lo que está en la Biblia es mentira. Eso es la estrategia de la mujer, de la serpiente contra la mujer. La estrategia de cambiar la palabra de Dios, de decir, no, lo que está en esa palabra no es real. Lo que dice allí es una historieta. Lo que Jehová dijo no quería decir eso. Esa estrategia, hermanos, Satanás la sigue usando hoy en día. La sigue utilizando dentro de las mismas personas que supuestamente conocen la Biblia. El enemigo sigue usando y lo que han hecho hoy en día, le están diciendo desde hace muchos años, no siglos, están diciendo, no, lo que Jehová dijo en el libro de los Salmos, eso fue un canto nada más que los músicos usaban en aquella época. Lo que está escrito en esos libros históricos son historietas. Ese de David que mató al gigante, son una historia que sucedía en aquellas épocas. Cuentos. Por eso los griegos inventaron también la mitología griega, porque es lo mismo que encontramos en la Biblia. Empiezan, hermanos, a cambiar la verdad divina. Esa es la misma estrategia de Satanás. Y hay ciertas personas ineptas que escuchan eso, lo encuentran agradable, lo encuentran bonito. Otros siguen diciendo, no, si el propósito de la Biblia es para que usted sea rico. Si usted sufre de pobreza, usted no está obedeciendo la palabra del Señor, dicen. Si usted no le va bien, no tiene estas mansiones, no tiene carros de último modelo, no tiene la última moda, no tiene quizás un avión, es porque usted no está obedeciendo la palabra de Dios, dicen ellos. Si se enferma, es porque usted no es un verdadero hijo de Dios, dicen. Engañan y siguen engañando. Otros dicen, el siervo de Dios debe de ser rico. El siervo de Dios, el apóstol se llaman ellos, de Dios tiene que tener posesiones. Estaba escuchando en cierta oportunidad estas grandes mega iglesias que hay en algunos países africanos, sobre todo en Nigeria. Me recuerdo de uno. Este pastor tiene una iglesia inmensa, pero él lo que hace es, cada día lunes gasta $8,000 en trajes. Cada lunes en trajes. Tiene muchos autos de último modelo. Y cuando va a visitar donde vive la gente, en los lugares más pobres, los miembros de su iglesia, él usa 2 vehículos. Uno de último modelo, el que sale de su casa. A medio camino están los choferes y lo esperan en otro vehículo que está abierto para él llegar, pararse y que todos lo vayan viendo. Y le preguntaban a los miembros de esa iglesia y le decían, ¿y cómo es posible que ustedes viven en pobreza? Y este pastor, miren las riquezas que tiene. Entonces la mentalidad que les han metido a esos pobres cristianos es, ellos decían, nosotros estamos felices de estar en pobreza y que el pastor esté en riqueza, porque nosotros no vamos a poder ser miembros de una iglesia donde el pastor sea pobre. Entonces, hermano, ese engaño, así viven ellos engañados y son engañados y ellos se gozan en ser engañados. Y así este hombre goza de sus riquezas, de su engaño. Y lo mismo que Satanás utilizó con la serpiente. El mismo tipo de engaño.
tergiversando la palabra del Señor, cambiando la palabra del Señor para su propia conveniencia. No moriréis, les dice, vuestros ojos serán abiertos, van a conocer el bien y el mal. Todo eso la serpiente le dice, en el versículo 5. Si no, dice que sabe Dios. Mete a Dios en su conversación. Dios sabe, le dice, y no les ha querido decir. Dios tiene secretos que ustedes no lo saben. Y por eso es que Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto, porque se le van a abrir los ojos, les dice. Y una vez abran los ojos, seréis como Dios. Seréis como Dios. Algunos pastores llamados protestantes evangélicos, he escuchado diciendo de que nosotros somos dioses. El mismo engaño de la serpiente usan ellos para predicarle a las iglesias, a los cristianos, engañarlos. Es lo que la serpiente dice. Eva le respondió de dos formas. La primera forma en la cual Eva respondió fue una forma bastante correcta. La primera forma fue que Eva conocía la palabra que Dios había dado. Porque en el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. Porque la serpiente le había dicho, Dios dice que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Así quería engañarlo, pero Eva dice, no, serpiente, Dios no ha dicho eso. Dios nos ha dicho que sí podemos comer de todo árbol. De uno es que no podemos comer, pero de todo sí. Es decir, en ese particular momento Eva tuvo la autoridad y rechazó con la palabra que Dios había dicho el engaño del enemigo. Y hasta allí hubiera llegado, todo estaba bien. Pero siguió estableciendo conversación y fue donde falló. Le abrió la puerta, no se la cerró inmediatamente. Hermano, en una guerra, cuando hay dos bandos, cuando uno de los dos bandos se siente débil, que puede perder, es cuando llama a conversación. A conversación vamos a llegar a un acuerdo. Empiezan a dialogar. Pero el otro, que está fuerte, él no le importa, él puede seguir ganando la guerra. Pero el débil, que no le queda otra, es decir, vamos a dialogar. Cuando empiezan a dialogar es porque va a abrirse a la autoridad del otro para perder, porque no le toca otra opción, rendirse. Y es lo que Eva hizo acá. Empezó a escuchar, a platicar, a conversar, a darle la oportunidad. Y la serpiente, que era astuta, la utilizó y se metió en el corazón de Eva. Cuando perdemos, hermanos, la dirección, la autoridad allí, cuando nos dormimos, ahí es donde el enemigo entra. En Mateo, el Señor nos habla, leamos un versículo 13, capítulo 13 de Mateo, versículo 25, dice, Mateo 13, 25. Pero, dice aún el 24, leamos, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. El versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían, hermano, cuando habían dejado la guardia, estaban dormidos, allí llegó el enemigo y sembró cizaña y se fue. Hermano, en esos momentos, cuando bajamos la guardia, cuando nos dormimos, ahí es donde el enemigo entra. Ahí es donde Satanás, como siendo astuto, entra. Cuando Eva empezó a conversar, a escucharla, allí perdió. Allí entró el enemigo. Y el versículo 6 dice, cuando ya todo eso había pasado, entonces Eva vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo lo vio? Se fue acercando.
porque estaba allá en el centro, dice, este árbol estaba en el centro del huerto. Entonces Eva estaba por otros lados. Cuando la serpiente le metió la duda, dijo, voy a ir a ver. Solo voy a ir a ver, no voy a hacer nada, solo voy a ir a ver. Así dicen muchos. No, si yo solo voy a ir a una fiesta por ahí. Solo voy a ir porque es un cumpleaños de alguien. Solo voy a ir porque no puedo quedar mal con mis amigos. Solo voy a ir. Solo voy a tratar un traguito, dicen otros. Solo los que caen en las drogas dicen, solo un poquito voy a probar. Y así entra. Así dijo Eva, voy a ir a ver el árbol. Y lo vio, dice, y vio que era bueno para comer. Algunos le han llamado que era un árbol de manzana, pero no era eso. Hermano, y el punto no era que comiera o no comiera. El punto no era si era un árbol frondoso o una fruta maravillosa. El punto era desobedecer el mandato de Dios. Eso es todo. Ese era el punto. No era que malo Dios que no quería que comiera una fruta. No. El punto era obedecer o desobedecer. Y cuando Eva entró por sus ojos, esa curiosidad, porque dice, vio por sus ojos, entró. Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo, en este caso, su ojo vio y vio que era atractivo, llegó a sus sentimientos. Y ellos dicen, no, es que no puede ser, dice la gente. No puede ser porque mis sentimientos me dicen otra cosa. Los sentimientos son engaño. Engaño. Guarda tu corazón, dice la Biblia. Después dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y era el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hermano, ¿qué más sabiduría querían tener ellos? Pero lo tenían todo, cuando hablaban con Dios todos los días. Veían los ángeles quizás ahí. Conversaban con Dios. Tenían autoridad sobre todo. Lo sabían todo. Pero aquí dice, codiciaron más sabiduría. ¿Por qué? Porque la serpiente, eso es lo que le había inculcado. Después dice, y tomó de su fruto. Una de las ordenanzas que el Señor le dice en el versículo 17 del capítulo 4, del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El versículo 16 dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de ese no. Luego en el capítulo 3 y versículo 2 dice, del árbol del huerto, de todo fruto del árboles podemos comer. El versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Entonces Eva lo tomó, desobedeció, lo vio y lo tomó. Dice, y también dio a su marido, que comió igual que ella. Allí, hermano, cayó, allí produjo la duda y empezaron a investigar hasta que cayeron de acuerdo como el enemigo quería. ¿Y cuál fue el conocimiento que ellos aprendieron? El conocimiento fue que supieron que estaban desnudos. Ese fue el gran conocimiento que la serpiente les prometió. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Hermanos, ¿qué era eso? Nada. La serpiente los engañó para nada en ellos, pero para mucho para el resto de la humanidad. Fallaron, pero ¿cómo fue eso, man? Comenzó a darle la oportunidad a la astucia de la serpiente. No utilizó como Jesús lo hizo, que utilizó la palabra de Dios y rechazó al enemigo. Conversó con él y luego se descuidó, y ahí es donde estaba, como cuando aquellos estaban dormidos, el enemigo metió la cizaña. Nosotros, de igual manera, por ser nacidos de Dios, el nuevo Adán que es Jesús, hemos sido restaurados, y por eso mismo el enemigo va a usar técnicas similares para tratar de igual manera engañarnos. No lo permitamos, no nos durmamos.
No establezcamos conversación con la serpiente, con el enemigo, con lo atractivo, con lo que nos atrae. Más bien rechacemos cuando sabemos que es lo contrario a lo que Dios ha dicho. Rechacémoslo en el nombre de Jesús. Esa es la única manera, y mantengámonos despiertos y conocedores de su palabra. Padre bueno, gracias, Señor. Padre bendito, ayúdanos a poder detectar la acechanza del enemigo, a poder detectar cuando esta serpiente astuta llega para atacar, para engañar. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra y poder usarla oportunamente y no darle la oportunidad para que el enemigo llegue al engaño de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que siempre estés a nuestro lado, Dios. Podamos tomar tu mano y no apartarnos, ser obedientes como tú has mandado, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y con ayuda del Señor nos vemos en la próxima oportunidad.